going thing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Mendoza, estamos en otro video, espero que se encuentren muy bien, que tengan una semana excelente. Les mando un saludo y en este video vamos a hablar de algo muy importante que son las infecciones de transmisión sexual, algo que no se les tiene que olvidar, su clínica, su diagnóstico, su tratamiento. Entonces, pues vamos a ver esta presentación, pues muy importante, muy bonita. Entonces, iniciamos con la tricomona vaginalis, que esta pues va a tener una clínica pues muy característica, empezando que pues va a haber una leucorrea amarillenta, verde espumosa, gaseosa, puede haber fetidez, disuria, dolor pélvico bajo, vulvitis, vaginitis, que se caracteriza por edema, eritema, cervicitis, también este cervix en fresa. Como vemos en imagen, pues estos puntitos que se le caracteriza y se le llama cervix en fresa, pues no se nos tiene que olvidar, característico de la tricomona vaginalis. Y en cuanto a su diagnóstico, tenemos que va a ser por el cultivo Diamond, que no se nos olvide. También pues puede ser por pruebas de ácido nucleico, también pues la prueba rápida de antígenos o sonda de ADN, frotis, Papa Nicolau, también microscopía, y esta va a tener una sensibilidad del 60%. Entonces, que no se nos olvide esta clínica. Les puse en negritas pues lo más característico, lo que no se les tiene que olvidar pues de cada patología, como vamos a ver. Entonces, pues llega un paciente con leucorrea verde amarillenta, espumosa y cervix en fresa. Obviamente tenemos que irnos, que nuestra mente nos lleve a la tricomona vaginalis. Y en cuanto a su tratamiento, pues en la primera línea vamos a tener al metronidazol, 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. También puede ser 2 gramos vía oral en dosis única. Y en cuanto a su tratamiento alterno, tenemos al tinidazol, 2 gramos en una dosis única. Entonces, pues no olvidarnos la primera línea, principalmente, que es metronidazol. Y pues la GPS, la guía de práctica clínica, nos menciona que hay que revalorar a la paciente en un periodo no mayor de 3 meses. ¿Y por qué? Pues los datos tenemos que haber infección en un 17%, entonces pues nosotros es por eso que tenemos que revalorar a la paciente. También se debe suspender la lactancia en caso de requerir el uso de metronidazol por lo menos de 2 a 24 horas. Ya después de este tiempo, ahora sí, podremos seguir con la lactancia, pero pues no olvidarnos de este tiempo de metronidazol, por lo menos de 2 a 24 horas, pues suspender la lactancia. Bueno, ya pasamos a la clamidia trachomatis. Esta pues va a causar lesiones irreversibles en los órganos reproductivos de la mujer, va a presentar síntomas de 1 a 3 semanas después del contagio. Casi 3 de 4 mujeres infectadas y cerca de la mitad de los hombres infectados no va a presentar síntomas. Así que, bueno, hay que acordarnos de esto. Y en cuanto a su epidemiología, tenemos que pues va a haber más de 106.4 millones de casos en todo el mundo. En México, 1 de cada 8 mujeres entre 15 a 25 años está infectada. Es más común en mujeres jóvenes y va a haber pues una alta prevalencia de complicaciones, como cuáles, pues el embarazo ectópico, infertilidad. Esta enfermedad pues nos puede originar ruptura prematura de membranas, y también no se nos tiene que olvidar que, bueno, el uso de dispositivo intrauterino va a ser considerado un factor de riesgo. De igual forma, la promiscuidad también va a ser un factor de riesgo. Y bueno, esta puede ser transmitida de madre infectada a hijo durante el parto vaginal, así que hay que tenerla en cuenta. Hablando de sus manifestaciones clínicas, tenemos que, como ya habíamos mencionado, el 50% aproximadamente pues van a ser asintomáticas, y estas, la mayoría pues se va a detectar a través del tamizaje o revisiones ginecológicas como un hallazgo rutinario. Entonces, pues la paciente, si es que pues llega a presentar síntomas, si te llega al consultorio, pues va a llegar con una sintomatología con disuria, dolor en epigastrio, quizás cervicitis, prurito, escozor vaginal durante el coito, dispareunia, leucorrea amarillenta, molestia rectal y fetidez. Entonces, pues no olvidarnos también de estos datos.
escozor, prurito, dispareunia, disuria y pues la fetidez. En el hombre puede haber epididimitis u orquitis. Y hablando de sus complicaciones, pues vamos a tener las complicaciones en la mujer. Si la infección pues no es tratada, puede propagarse al útero, a las trompas de falopio y poder causarnos EPI, como ya mencionamos, también pues dolor pélvico crónico, infertilidad, esterilidad y embarazo ectópico. Y en las complicaciones en el hombre, pues secreción del pene, ardor orinar, ardón y picazón alrededor de la abertura del pene, dolor e inflamación en los testículos. Como vemos, pues se puede propagar al epidídimo, que es el tubo que conduce el esperma desde los testículos, y esto pues nos va a causar fiebre y también puede causarnos esterilidad. Pero bueno, esto es muy raro a la vez, pero hay que tener en cuenta que hay que tratar a esta paciente, si no pues nos pueden originar estas complicaciones que no queremos. Entonces, en cuanto a su diagnóstico, pues va a ser por NAT de orina e hisopos urogenitales, también pues por un examen microscópico directo, por cultivo o bien pues una serología, ¿no? Y en cuanto a su tratamiento, tenemos que la primera línea va a ser acitromicina, 1 gramo oral en una sola dosis. También pues podemos irnos con doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. Y bueno, esto es también tratamiento pues alterno, ¿no? Puede ser eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, o bien levofloxacina, 500 miligramos vía oral una vez al día por 7 días, o ofloxacina, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta su tratamiento, acitromicina. Y en el caso de las embarazadas, en caso de que no podamos administrar acitromicina, pues podemos también dar amoxicilina o clindamicina, y esto nos dice la GPC. Y también algo que tenemos que tener en cuenta, que es que en el embarazo están contraindicadas el levofloxacino y la doxiciclina, así que pues hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya pasamos al linfagranuloma venéreo, y este es una infección causada por otra variedad serológica de la clamidia trachomatis. Vamos a tener el L1, L2 y L3, y este pues penetra por pequeñas lesiones cutáneas e infecta las células epiteliales del tracto genital o rectal. Va a invadir los linfáticos del área localizándose en los macrófagos. Y bueno, esta pues va a ser una gram negativa pequeña y una bacteria intracelular obligada. Entonces, como vemos en la imagen, pues hay que ir también guiándonos por las imágenes, pues por sus clínicas. Así que bueno, vamos a seguir. Y hablando de su epidemiología de esta enfermedad, pues va a ser, como vimos, pues una enfermedad de transmisión sexual. Aparece en ambos sexos, aunque pues es más frecuente entre varones. Y hablando de su descripción, tenemos que comienza con una pequeña erosión evanescente e indolora, una pápula, un nódulo o una lesión herpetiforme en el pene o en la vulva, y a menudo inadvertida. Se va a manifestar en 3 fases. En la primera aparece una úlcera en la zona genital, en la segunda es donde se van a inflamar los ganglios, y ya en la tercera pues van a surgir manifestaciones a nivel anorectal. Entonces, pues hablando con estas manifestaciones clínicas, tenemos pues que va a ser una úlcera o pápula que va a desaparecer rápidamente o quizás no se presenta, pero el signo predominante va a ser la linfadenopatía inguinal y o femoral bilateral dolorosa. Entonces, hay que ir juntando todo. Llega una paciente con úlcera y linfadenopatía inguinal, pues hay que acordarnos de esta enfermedad que es el linfagranuloma venéreo, ¿ok? También se puede presentar hinchazón, enrojecimiento de la piel en el área inguinal, supuración en la piel de los ganglios linfáticos, flujo de pus o sangre de recto, sangre en las heces, dolor con las deposiciones, tenesmo, hinchazón de los labios, diarrea y dolor abdominal bajo. Entonces hay que tener en cuenta estas características clínicas. Y hablando de su diagnóstico, tenemos que va a ser clínico, pero pues el definitivo va a ser la serología por clamidia.
Y hablando de su tratamiento, la primera línea va a ser la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días. O bien, pues tenemos el tratamiento alternativo que puede ser con eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 21 días. O bien acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. Y hablando de sus complicaciones de esta enfermedad, pues puede haber fístulas entre el recto y la vagina, edema cerebral, aunque pues es muy extraña que esto suceda, pero sí llega a pasar, infecciones en las articulaciones, los ojos, el corazón o el hígado, inflamación e hinchazón prolongada de los genitales, cicatrización y estrechamiento de recto, y también puede haber complicaciones tardías como fibrosis, fístulas, drenaje linfático anormal y edemas. Pasamos a otra enfermedad que es el granuloma inguinal o también llamada donovanosis, y esta es causada por el bacilo gram negativo, Klebsiella granulomatis. Es una enfermedad, seguimos, de transmisión sexual, pues va a ser endémica principalmente en Nueva Guinea, en partes del sur de África, India, Caribe, en Guyana Francesa, Brasil, Australia, y pues va a haber pocos casos en Estados Unidos. Y hablando de sus manifestaciones clínicas, tenemos que se van a desarrollar pápulas y nódulos en el sitio de inoculación, las cuales se van a anunciar con el tiempo. No son dolorosas y tienen fondo eritematoso con sangrado al contacto. También pues pueden presentar adenopatías inguinales y formación de pseudobubones, que esto es muy característico. Formación de pseudobubones que se ulceran y pueden llevar a lesiones extensas. También pueden degenerarse en úlceras rojas vascularizadas y bueno, hay que tener en cuenta que esta se incuba de semanas a meses. Entonces, acordarnos que son pápulas y nódulos que se ulceran, no son dolorosas y tienen fondo eritematoso con sangrado al contacto. En cuanto a su diagnóstico, pues va a ser por frotis de lesiones o biopsia o bien histología, en donde vamos a ver estos cuerpos de Donovan, de ahí su nombre de donovanosis. Su tratamiento, pues la primera línea va a ser con acitromicina 1 gramo vía oral cada semana por 3 semanas, y en sus alternativas vamos a tener a la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas, o bien al ciprofloxacino 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas. Y bueno, ya de ahí seguimos con el herpes, que esta es una enfermedad ulcerosa genital producida por el virus del herpes simple. Y bueno, hablando de datos epidemiológicos, tenemos que, bueno, según la OMS, 3.700 millones de personas, que es el 67%, menor a 50 años, pues van a ser infectadas por este virus simple, número 1, y 491 millones de personas, que es el 13%, de 15 a 49 años, van a ser infectadas por el virus del herpes simple, número 2. Entonces, pues estos individuos infectados pues, son los que van a diseminar el virus, y tenemos que la mayoría se va a hallar asintomática y se va a transmitir por vía sexual, y la mayor parte de personas con infección activa pues van a ser el sexo femenino, que ese es el 65%. Y bueno, ya hablando de sus manifestaciones clínicas, tenemos que, como ya les mencioné, la mayoría de las personas no saben que están infectadas o son asintomáticas o quizás presenten síntomas leves, y pues esto hay que tenerlo en cuenta, de ahí pues su gran propagación. Y bueno, en cuanto a su tiempo de incubación, va a ser de 12 a 12 días, y esta enfermedad se va a presentar con múltiples úlceras acompañadas de vesículas, también va a haber ardor y prurito, se va a acompañar de disuria, de exudado vaginal u uretral. También puede presentarse sensación de quemazón, fiebre, cefalea y malestar general. En cuanto al tratamiento, la primera línea va a ser el aciclovir, 200 miligramos en dosis al día, o bien 400 miligramos vía oral 3 veces al día por 5 días. Y vamos a también tener las alternativas
que está el valaciclovir, 500 miligramos al día por 3 días, o bien el famciclovir, 250 miligramos 3 veces al día por 5 días, o 1 gramo al día, dosis única. Hay que tener en cuenta, herpes, pues aciclovir, 200 miligramos en 5 dosis al día. Desde están células agentes multinucleadas, células múltiples úlceras acompañadas de vesículas, ardor y prurito. No olvidarnos de esto. Y bueno, seguimos hablando con el Haemophilus ducreyi, también conocido como el chancroide. Entonces, pues este Haemophilus va a ser el agente etiológico, van a ser bacilos pleomorfos, gram negativos, anaerobios facultativos. Su periodo de incubación va a ser de 48 a 72 horas y la localización, pues en los hombres se encuentra en prepucio y frenillo y surco balanoprepucial. Y en cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que va a presentarse una o más úlceras genitales dolorosas, aunque suele ser única. Tenemos que se va a presentar con fondo sucio, necrótico, purulento, con bordes mal delimitados, diámetro variable, blando, sangre al contacto, dolorosa, que aumenta a la presión y suele propagarse de una pápula a pústula y posteriormente se va a ulcerar. Entonces, pues hay que tener en cuenta estos datos clínicos: fondo sucio, bordes mal delimitados, blando, sangre al contacto, doloroso, muy sucio. Entonces, pues hay que ir asimilando esto para que podamos hacer bien nuestros diagnósticos diferenciales y pues se debe buscar linfadenopatía, que está en el 50% de los casos, dolorosa, unilateral y supurativa. Y bueno, aquí podemos ver una imagen. Entonces, pues aquí llega un paciente, ¿no? Esto me da súper salido y entonces pues se presenta esta linfadenopatía inguinal con un chancro blando que está muy sucio, mal delimitado. Entonces pues hay que ir pues, pensando en que se trata este chancroide, ¿no? Criterios diagnóstico, pues una o varias úlceras dolorosas, úlcera genital dolorosa más linfadenopatía hipersensible, pues ya va a haber una alta sospecha. Una úlcera dolorosa más adenopatía supurativa es un signo patognómico de esta enfermedad que es el chancroide. También si nos dan pues un treponema pálido negativo, pues ya descartamos sífilis. Entonces pues hay que tener en cuenta pues esto que es muy característico. Entonces en su diagnóstico pues el crecimiento de Haemophilus ducreyi puede hacerse en cultivos celulares. También se puede utilizar la prueba de amplificación de ácido nucleico, utilizar tinción de Gram, en donde pues vamos a ver los bastones Gram negativos en una cadena, como vemos en la imagen. Y en cuanto a su tratamiento, pues la primera línea va a ser acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. Y en cuanto a sus alternativas, pues va a ser con ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única, o bien ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral, cada 12 horas por 3 días, o bien eritromicina, 500 miligramos vía oral, cada 6 horas por 7 días. Entonces, acordarnos de todo esto, de estos datos clínicos, de su diagnóstico, de su tratamiento. Y bueno, ya por último llegamos con sífilis, que esta enfermedad, pues ya muchos hemos oído hablar, va a ser una espiroqueta fina y los seres humanos pues van a ser el único hospedadero natural, va a tener más o menos esta forma, de ahí su nombre. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres expuestas pues van a ser los grupos socioeconómicos bajos, adolescentes, actividad sexual en edad temprana, numerosos compañeros sexuales. Y hay que tener en cuenta que hay 11 millones de nuevas infecciones por año en todo el mundo, así que hay una gran incidencia. Hay que saber esto que va a ser pues la clínica, diagnóstico y tratamiento para poder atender pues a estas personas. Entonces, en su clínica, pues la sífilis primaria se va a manifestar como una úlcera única de fondo limpio y bordes elevados. Y hablando de casos atípicos, pues van a ser úlceras dolorosas, múltiples, purulentas y destructivas. Pueden causar balinitis sifílica de Foreman
con una incubación de 3 semanas o 3 a 90 días. Pero bueno, nosotros hay que quedarnos con esta sífilis primaria, esta que tiene una úlcera única con fondo limpio y bordes elevados. En cambio, como vimos en el chancroide, que era todo sucio, bien, nada limitado, pues hay que ir dando estos diagnósticos, ¿no? Y bueno, hablando ya de su diagnóstico de esta enfermedad, pues va a ser por BDRL. Es altamente sensible pero poco específica. También puede ser por pruebas de rutina, por detección de IgG e IgM, ensayo iluminiscente, hemaglutinación, anticuerpos fluorescentes absorbidos, inmunoensayo recombinante de antígenos, prueba de reacción en cadena de polimerasa. También pues la demostración del palidum en lesiones o ganglios linfáticos infectados mediante microscopía de tejido oscuro del fondo de la lesión. Y en su tratamiento, pues va esta sífilis temprana, que puede ser primaria, secundaria y terciaria, se va a tratar con penicilina benzatínica G, 2.4 millones de unidades intramuscular, dosis única, o bien penicilina procaínica G, 600.000 unidades intramuscular por 10 días. Y en cuanto a sus alternativos, se puede tratar con dicloxacilina, acitromicina, eritromicina, ceftriaxona o amoxicilina. Y bueno, ahí están las dosis por si lo quieren checar, pero hay que tener en cuenta que la sífilis es su primera línea, penicilina benzatínica G. Y hablando de su seguimiento, pues el seguimiento de la sífilis primaria y secundaria debe hacerse con pruebas serológicas cuantitativas a los 3, 6 y 12 meses, y en caso de infección de VIH, el seguimiento serológico debe hacerse a los 3, 6, 9, 12 y 24 meses, incluyendo BDRL en líquido cefalorraquídeo al inicio y a los 12 meses del tratamiento. Hay que tener en cuenta pues este seguimiento. Y bueno, por último les puse esta imagen que pues literal nos resume todo. Podemos ver el tratamiento, pues estas enfermedades de transmisión sexual, que no se nos olvide, ir guiándonos. Entonces, pues preguntarnos, ¿es única la úlcera? En caso de que sí nos preguntamos, ¿es la úlcera dolorosa? Entonces, si es sí, tiene fondo sucio con base necrótica, ¿en qué pensamos? Chancroide. Chancroide, habíamos hablado que era única úlcera, era dolorosa, con base necrótica. Y su tratamiento de primera elección va a ser la acitromicina. Y bueno, tenemos úlcera única, dolorosa, con fondo limpio. ¿En qué pensamos? En sífilis, tratar con penicilina y confirmar el resultado con BDRL. En caso de que sea única la úlcera y no va a ser dolorosa, pues vamos a estar pensando en linfagranuloma venéreo, ¿no? Que inicia con pápula de pronta desaparición y presenta bubón. Nos guiamos con este linfagranuloma venéreo y tratamos con acitromicina. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar el granuloma inguinal? Cuando sean pues múltiples úlceras que se acompañan con vesículas, que haya sangrado de fondo, eritematoso y friable. Entonces, pues hay que pensar en esta enfermedad, granuloma inguinal, y tratamos ¿con qué? Con doxiciclina. Por último, considerar el herpes como vesículas pues múltiples, que estas pues no van a sangrar. Acordarnos que el herpes pues no sangraba, pero sí se presentaban estas vesículas agrupadas. También se podría presentar enopatías, acordarnos, y esta se trata con aciclovir. Entonces, pues no olvidarnos de esto, de su diagnóstico y de su tratamiento. Así que esta imagen sí nos ayuda mucho. Y bueno, era todo lo que les quería compartir. Espero que les sirva, que les ayude. Cualquier duda pueden comentar. Y nos vemos pues en el próximo video. Tampoco se les olvide suscribirse. Les mando un saludo. Adiós.